Al comienzo de la historia, se muestra que un sacerdote, junto con sus compañeros, se dirige hacia el Hive de Sol Ameera. De alguna manera lograron entrar, pero en cuanto entraron, Black Hat sintió que algo andaba mal allí. Sin embargo, el sacerdote no le hizo caso. Él les dijo a sus compañeros que debían encontrar a la reina a toda costa. Por eso siguieron avanzando. De repente escucharon algunos ruidos delante de ellos, así que todos prepararon sus armas. Pero pronto se dieron cuenta de que era una trampa, y los compañeros del sacerdote empezaron a hundirse bajo tierra, como si algo los estuviera arrastrando hacia abajo. Uno tras otro, todos cayeron presa de esa trampa, pero el sacerdote y Black Hat comenzaron a correr hacia la luz. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir de la cueva, Black Hat también cayó en la trampa, y aunque el sacerdote quiso, no pudo salvarlo. Se dice que los vampiros siempre han existido en este mundo. Entre los humanos y los vampiros ha habido una sangrienta guerra durante siglos, en la que ambos han destruido no solo al otro, sino también al mundo entero. Para librarse de estos vampiros, los humanos se refugiaron dentro de los muros de la iglesia para protegerse. Además, cerraron sus ciudades con una puerta que tenía símbolos de la iglesia. Luego crearon la mayor arma contra los vampiros, unos sacerdotes especiales. Estos sacerdotes especiales eran guerreros poderosos, expertos en el arte de eliminar vampiros. Eran tan poderosos que podían destruir ejércitos de vampiros por sí solos, y a los que sobrevivían los separaban y los encerraban en prisiones. Pero en cuanto las autoridades de la iglesia sintieron que ya no había peligro de los vampiros, empezaron poco a poco a reducir el número de sacerdotes. Y ahora solo quedaban unos pocos sacerdotes en el mundo, a quienes ya nadie necesitaba, y cuya existencia también empezó a desaparecer poco a poco, al igual que la de los vampiros. Muchos años después de todos estos acontecimientos, vemos a un hombre llamado Owen, que está cavando la tierra de su campo para averiguar en qué condiciones se encuentra para la agricultura. Luego le dijo a su esposa Shannon que, según él, deberían empezar a cultivar. Justo en ese momento, Lucy también llegó a casa y él le preguntó, ¿dónde has estado hasta ahora? Lucy le contó que había ido a la ciudad. Al escuchar esto, Owen se enfadó porque Lucy había ido a la ciudad a pesar de que él se lo había prohibido. Pero Lucy también respondió diciendo que ahora ya es mayor. Pero Owen fue claro al decir que, si quiere vivir en esa casa, tendrá que hacerlo bajo sus reglas. Siento que estoy en una cárcel. Esta casa es más una prisión que un hogar, gritó Lucy. Entonces Shannon intervino y dijo que no había razón para pelear tanto. Ambos deberían hablarse con cariño. Pero de repente, la tierra empezó a temblar. Esto asustó mucho a Lucy. Owen salió a revisar y vio que una horda de vampiros se acercaba a la casa, así que les dijo a ambas que bajaran de inmediato. Shannon abrió el escondite secreto de la casa y metió a Lucy adentro. Shannon le dijo a Lucy que no gritara sin importar el ruido que escuchara, pero ella se quedó arriba para ayudar a su esposo. Unos segundos después, Lucy escuchó disparos y los gritos de sus padres, a quienes los vampiros estaban matando brutalmente. De repente, la puerta de la habitación secreta se abrió y alguien llamó, lo que hizo que Lucy temblara de miedo. Después de esto, la escena se trasladó directamente a la ciudad de la catedral. Esta ciudad todavía estaba bajo la vigilancia de la iglesia. Allí vemos al sacerdote que iba de camino a su casa. En el ascensor, vio a un niño con su madre. El niño, con mucha inocencia, le preguntó al sacerdote sobre su tatuaje, pero su madre lo regañó diciéndole que no hablara así con el sacerdote. Justo cuando el sacerdote estaba a punto de entrar en su habitación, atrapó a un hombre que lo había estado siguiendo durante bastante tiempo. Ese hombre dijo que se llamaba Hicks y que venía de la ciudad donde vive tu hermano Owen. Hicks le contó al sacerdote que Owen había resultado herido y que los vampiros se habían llevado a Lucy. La pobre Shannon no logró sobrevivir. Ese hombre siguió al sacerdote hacia adentro y empezó a decir que Lucy siempre hablaba de él. Ella decía que si alguien podía matar a los vampiros, ese era mi tío. Ese hombre dijo que iba a rescatar a Lucy. Quiero que usted también me ayude. Pero el sacerdote no aceptó de inmediato. Él fue a ver a los altos funcionarios de la iglesia. Allí les contó que los vampiros habían atacado a su familia, pero ellos lo descartaron diciendo que ningún vampiro había escapado de la prisión. Según ellos, eso debía de ser obra de bandidos. Afirmaban que todos los vampiros ya habían sido eliminados. Pero uno de ellos, el padre Chamberlain, intentó ayudar al sacerdote, pero también fue detenido y le dijeron que no intentara sacudir la fe de la gente. Mientras tanto, los vampiros llevaban a Lucy encerrada en una jaula en un tren de alta velocidad. En ese momento, uno de ellos empezó a burlarse de ella y fue entonces cuando apareció Black Hat. Black Hat le dijo a Lucy que la mantenían en la jaula para protegerla. A esto, Lucy respondió que su tío era un sacerdote. Él vendrá a salvarme y entonces todos ustedes morirán.
Pero Lucy no sabía que Black Hat había estado esperando este momento durante siglos. Mientras tanto, en la ciudad, el padre Chamberlain le dijo al sacerdote que, hiciera lo que hiciera, no podía cambiar la decisión. Al escuchar esto, el sacerdote se sintió muy decepcionado y pensó que, después de tantos sacrificios, ni siquiera estaban escuchando su opinión, y si ahora la iglesia no lo ayudaba, tendría que encargarse él mismo del asunto. En ese momento, los soldados de la iglesia rodearon al sacerdote por todos lados. Chamberlain dijo que solo pensara en cosas buenas. No hagas nada de lo que luego puedas arrepentirte. Al escuchar esto, el sacerdote se puso muy triste, porque ahora tendría que ir en contra de la iglesia. En cuestión de segundos, eliminó uno por uno a todos los soldados. Después de esto, sacó sus armas y salió de la ciudad para rescatar a Lucy. El sacerdote dejó atrás los últimos vestigios del mundo humano y se adentró en las tierras baldías, un territorio desolado y peligroso. Avanzó a gran velocidad y llegó directamente a la casa de su hermano. El sacerdote entró en aquella casa devastada y allí encontró una foto de la familia de Owen. Afuera, Hicks pensó que unos saqueadores habían entrado en la casa, pero cuando vio que era el sacerdote se puso muy contento. Luego, ambos se dirigieron juntos a la ciudad. Al llegar, Hicks expulsó a un vendedor ambulante de la ciudad porque estaba intentando vender armas falsas contra vampiros a la gente. Pero la gente del pueblo, en cambio, empezó a culparlos a ellos dos, diciendo: necesitamos armas, ¿por qué lo estás deteniendo? Pero Hicks dijo que ahora el sacerdote está con nosotros. Ahora ningún vampiro podrá sobrevivir. Más tarde, mientras esperaban al doctor, Hicks y el sacerdote comenzaron a conversar. Habían venido aquí para ver a Owen. Luego, el sacerdote entró y se sentó junto a Owen. Owen le preguntó por qué nunca regresó, a lo que el sacerdote respondió que no le permitían volver a casa. Entonces Owen, muy triste, dijo que habían matado a Shannon. Ante esto, el sacerdote lo consoló diciéndole que Shannon, al morir, le había dado la vida a él. En ese momento, Owen, llorando, dijo: hermano, por favor, salva a Lucy como sea y acaba con todos esos vampiros. Después Hicks le contó al sacerdote que los hombres de la iglesia lo estaban buscando y que tampoco le permitían rescatar a Lucy. Pero a mí no me importa, quiero unirme a su equipo para salvar a Lucy. Pero el sacerdote le dijo que aún no estaba preparado para todo esto. Al escuchar esto, Hicks tomó una bala y la partió en dos en el aire con un cuchillo. Al ver esto, el sacerdote le preguntó si sabía disparar un arma, a lo que Hicks respondió que disparaba mejor que con el cuchillo. Luego le dijo al sacerdote: tú ni siquiera usas armas, entonces ¿por qué estás haciendo tantas balas? El sacerdote respondió que eran para él. Mientras tanto, en la ciudad catedral, una sacerdotisa fue llamada a la iglesia y se le ordenó que, bajo cualquier circunstancia, capturara al sacerdote principal vivo o muerto. Pero a esa sacerdotisa no le gustó lo que el padre le dijo, pero aún así se vio obligada a obedecer la orden. Por otro lado, el sacerdote estaba realizando el funeral de su hermano. Sí, Owen también ha muerto ahora. Fue enterrado junto a Shannon. Poco después, Hicks se encontró con el sacerdote en la casa de Owen y le preguntó si había encontrado alguna pista. El sacerdote contó que encontró huellas que no pertenecen ni a los vampiros ni a los esclavos que les sirven. Después comenzaron a buscar en la dirección de donde venían las huellas y ambos llegaron directamente al lugar donde estaban retenidos los vampiros prisioneros. Hicks dijo que estas son las personas más despreciables entre los humanos. No tenían mucho tiempo porque el sol ya comenzaba a ponerse. En cuanto entraron, vieron que no había ningún guardia. Todo el lugar estaba lleno de humanos encargados de cuidar a los vampiros. Hicks comprendió que la mayoría de esas personas estaban haciendo ese trabajo por voluntad propia. Se acercó a uno de los esclavos y, en ese momento, el esclavo le dijo que el sacerdote no tenía permiso para estar allí. Este lugar es nuestro. No nos gustan para nada los sacerdotes. Entonces Hicks le explicó lo que estaban buscando. Después, el esclavo dijo que allí no había pasado nada de eso. Ninguna chica ha venido. Después abrieron la puerta principal y entraron. Pero ese lugar no era menos que un infierno. Por todas partes había cadáveres de soldados esparcidos. El sacerdote entró en una celda y comenzó a interrogar a un esclavo. Al mismo tiempo, lo amenazó diciendo que si no le contaba sobre Lucy, abriría la tumba de su amo. De repente, apareció un grupo de esclavos. Todos estaban listos para pelear. Atacaron a Hicks y entonces Hicks también salió corriendo hacia afuera. Pero afuera, otros esclavos ya lo estaban esperando. Sin embargo, el sacerdote llegó justo a tiempo y mató a todos los esclavos excepto a uno, porque aún tenía que interrogarlo. Pero ese esclavo empezó a hablar en favor de los vampiros. Incluso llamó monstruo al propio sacerdote. Justo en ese momento, el sol también empezó a ponerse y el esclavo dijo que ya era demasiado tarde, porque la noche solo nos pertenece a nosotros. En cuanto el sol se ocultó, los vampiros comenzaron a salir de sus tumbas y rodearon inmediatamente al sacerdote y a Hicks. Entonces el sacerdote sacó una Biblia y comenzó a leer. Durante ese momento, sacó un arma de entre las páginas y mató a 2 vampiros, y al mismo tiempo comenzó a luchar contra otro vampiro. Mientras tanto, Hicks también intentaba dispararle a un vampiro, pero cuando el vampiro lo superó, el sacerdote también lo mató.
De repente, un vampiro salió corriendo gritando muy fuerte. Luego el sacerdote volvió con el esclavo y esta vez, asustado, el esclavo le confesó que se la habían llevado hacia el oeste, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba más adelante. Entonces, un vampiro regresó y atacó al sacerdote. Luego, ambos cayeron luchando en el área donde estaban los esclavos. Hicks también sacó su arma y esperó. Aunque fueron dos a ese lugar, solo el sacerdote regresó. Entonces ambos empezaron a hablar sobre qué debían hacer y el sacerdote dijo que la colmena de Solamira estaba hacia el oeste. Hicks dijo que pensaba que todas las colmenas habían sido destruidas, pero el sacerdote respondió que, aún así, era necesario revisarlo una vez más. Si logran encontrar a los vampiros que desaparecieron de la prisión, también encontrarán a Lucy. Después de esto, el sacerdote comenzó a explicarle a Hicks cómo matar a los vampiros, porque ellos no son como los humanos, son diferentes. Si quiere matar a un vampiro, debe anticipar sus movimientos de antemano. Mientras tanto, el vendedor de la ciudad fue a encontrarse con Black Hat para darle alguna información, pero el vendedor dijo que quería algo a cambio de esa información. Black Hat lo amenazó diciéndole que le chuparía la sangre. Maldito. Por eso, sin protestar, le dio toda la información. El vendedor le contó que después de llevarse a Lucy, el sacerdote llegó a la ciudad y con él iba un chico llamado Hicks. Al escuchar esto, Black Hat le dijo que había hecho un gran trabajo y luego le chupó la sangre, convirtiéndolo también en su esclavo. Justo en ese momento, la sacerdotisa llegó a la casa de Owen. ¿Pero acaso iba a encontrar al sacerdote allí? Él ya se había marchado hacia el oeste con Hicks. Mientras descansaban un poco en el camino, el sacerdote le preguntó si Owen sabía acerca de él y Lucy, a lo que Hicks respondió que no. Cuando el sacerdote le preguntó si realmente amaba a Lucy, Hicks respondió que sí. Ante esto, el sacerdote dijo que si ella se infectaba, él la mataría, a lo que Hicks respondió de inmediato que no se lo permitiría. Finalmente, ambos llegaron hasta Hive y comenzaron a escalar sus muros. En cuanto entraron, al sacerdote empezaron a atormentarlo los recuerdos de la guerra. Cuando él había venido allí con sus compañeros, encendió la luz en la Hive y le dijo a Hicks que disparara a cualquiera que apareciera. Luego, el sacerdote saltó al túnel. Mientras tanto, Hicks encontró un juguete enterrado bajo la tierra y comenzó a observar los alrededores de la Hive. En ese momento, una criatura apareció detrás de él y abajo, el sacerdote comenzó a inspeccionar el túnel de la Hive. Entonces vio que alguien corría cerca de él y también salió corriendo tras esa persona. Cuando vio una luz al final del túnel, de repente Lady Priest intentó atacarlo, pero no tuvo éxito. El verdadero nombre de esa Lady Priest es Tia. Luego el sacerdote le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Ella respondió que la habían enviado para atraparlo. Dijo que ella y los demás ya se habían separado. Entonces el sacerdote le explicó que no tenía otra opción más que romper el juramento. En ese momento, escucharon el sonido de disparos a lo lejos. Mientras ambos buscaban a Hicks, el sacerdote le contó que un monstruo protege esta colmena, uno tan grande que no puede bajar. Pronto, ambos sacerdotes saltaron afuera y comenzaron a luchar contra él. El monstruo derribó al sacerdote con un ataque brutal y luego empezó a perseguir a Tia. Ahora el monstruo empezó a dar vueltas desde arriba buscando una oportunidad para atacar. Pero para entonces, el sacerdote y Tia ya habían llegado hasta él y el sacerdote lo derrotó atacándolo. De repente, el monstruo volvió a recobrar el sentido. Pero esta vez, Hicks lo mató disparándole. Después, ambos sacerdotes estaban conversando entre ellos mientras Hicks hacía guardia. Luego Tia dijo que no había venido a atraparlo, solo a advertirle, y pronto llegaron a una nueva sección reconstruida. Esta vez, cuando entraron, vieron una base muy grande que parecía haber sido construida para un nuevo ejército. Pero lo extraño era que allí no había nadie. De repente, el sacerdote se acercó a Tia y Hicks y les dijo que el viento estaba cambiando de dirección. Pronto, vieron una gran salida que daba directamente hacia la ciudad de Jericó. Allí también se dirigían los demás sacerdotes. Mientras tanto, el tren de los vampiros llegó a la estación de Jericó, lo que sorprendió mucho a un trabajador que estaba allí. El tren se detuvo justo frente a él, pero nadie salió. Pero en cuanto fue a revisar la puerta, un vampiro lo mató. Luego, Black Hat salió y le dijo a su ejército que comenzaran a trabajar. Una familia estaba tranquilamente escuchando música en su casa. De repente, un vampiro entró en su casa y atacó a la familia. Toda la ciudad cayó bajo el ataque del ejército de vampiros y Black Hat disfrutaba de la escena como si estuviera en un concierto de Diljit. De repente, 3 sacerdotes llegaron allí y comenzaron a luchar contra Black Hat, pero Black Hat mató a uno de ellos con mucha facilidad. Luego les preguntó a los otros 2 si querían unirse a él o preferían morir como su compañero. Díganme,
A la mañana siguiente, cuando los tres llegaron a la ciudad, vieron que todo estaba desierto. Se separaron para buscar a las personas que quedaban en el edificio. En ese momento, Tia encontró una bomba de dinamita y el sacerdote entró en una casa vacía. Luego, cuando Hicks y Tia se encontraron, Hicks dijo que no quedaba nadie con vida allí. Al escuchar esto, Tia dijo que había demasiadas bocas hambrientas. Entonces vieron al sacerdote en medio de la ciudad, sentado frente a los cadáveres de sus tres compañeros, rezando por la paz de sus almas. Al ver esto, Tia también se sentó en el suelo junto a él. Hicks, enfadado, preguntó qué clase de vampiro era ese que había matado a tres sacerdotes. El sacerdote respondió que nunca habían visto algo así. Entonces comprendió cómo los vampiros desaparecieron de la ciudad antes de que saliera el sol. Pronto fueron a la estación de tren, donde Hicks explicó que el tren va de ciudad en ciudad y que su próxima parada sería la ciudad de la catedral. Al escuchar esto, Tia y el sacerdote entendieron que todo era un plan premeditado para sacar a todos los sacerdotes de la ciudad y así permitir que todo el ejército de vampiros atacara las ciudades sin miedo. Entonces Tia les mostró una bomba de dinamita y también les propuso un plan. Podían volar las vías del tren con la ayuda de la bomba. Luego, ustedes dos saquen a Lucy del tren juntos. El sacerdote también fue a llenar de gasolina la moto. Mientras tanto, Black Hat le dio de comer a Lucy, que estaba exhausta y gravemente herida, y le dijo: debes estar pensando qué es lo que quiero. Yo también quiero lo mismo que todos sueñan. Vivir la vida en paz, ¿qué más? Sin ninguna restricción. Lucy, con mucha astucia, tomó un cuchillo y lo escondió. Luego empezó a preguntarle: ¿quién eres realmente? Black Hat creía que los vampiros eran mejores que los humanos y ahora quería limpiar al mundo de su suciedad, es decir, de los humanos. Y Black Hat estaba completamente seguro de que Lucy y Priest lo ayudarían en esta noble causa. Por otro lado, Hicks le preguntó a Tia si realmente creía que, si Lucy resultaba estar infectada, Priest la mataría. A esto, Tia explicó que quienes se convierten en esclavos tienen sangre de vampiro corriendo por sus venas. ¿Qué clase de vida es esa para ellos? Antes de abandonar la ciudad, quemaron los cuerpos de los otros tres sacerdotes. Ahora Tia empezó a decirle al Priest que recordara que Dios está de su lado. Expresando su amor por Priest, le dijo que no se preocupara, que todo saldría bien. Dicho esto, le entregó un arma especial. Ahora todos juntos se dirigieron hacia el tren y comenzaron a esperar su llegada. De repente, Hicks apareció por detrás y empezó a amenazar diciendo que aunque Lucy estuviera infectada, nadie debía matarla, o de lo contrario mataría a ambos. Entonces Tia le dijo a Hicks que no era el único que amaba a Lucy. Lucy en realidad es la hija de Priest. En ese momento, ella solo era una niña pequeña cuando la iglesia la separó de su padre. Desde entonces, el tío de Lucy, Owen, se convirtió en su padre y la cuidó. Ahora Priest le dijo a Hicks que si él lo mataba, nunca podría salvar a Lucy solo. Pero si todos nosotros lo intentamos juntos, tal vez logremos algo. Luego, justo cuando llegaron cerca del tren, Priest le dijo a Tia que, aunque estuviéramos dentro del tren, lo hiciera explotar. Ahora Hicks entró rápidamente al tren. Tia se adelantó y muchos esclavos jinetes comenzaron a perseguirla, pero ella activó el nitro de su moto y comenzó a avanzar a la velocidad del viento. Mientras tanto, Hicks entró en un vagón del tren lleno de vampiros y Priest subió al techo del tren, donde Black Hat ya lo estaba esperando. Al ver a Black Hat, Priest se quedó completamente sorprendido. Black Hat le contó que la reina de los vampiros lo había elegido para que juntos pudieran gobernar el mundo. También le dijo a Priest que se uniera a él. Ambos volveríamos a la ciudad como hermanos y acabaríamos con todos esos viejos y la iglesia que nos molestaron antes. Priest le preguntó directamente por su hija y Black Hat le dijo que estaba esperando su decisión. En ese momento, Priest lo atacó. Pero Black Hat detuvo fácilmente su golpe y dijo que era mucho más fuerte que él y que esta vez sería imposible que ganara. Mientras tanto, Tia había colocado bombas en las vías del tren y también vio a los jinetes que la seguían. Se preparó para pelear y atacó inmediatamente a los enemigos. Con su increíble fuerza y habilidad, los derrotó a todos. De repente, se dio cuenta de que un esclavo había desconectado la bomba y rápidamente ideó un nuevo plan en el lugar. En el techo del tren, Priest y Black Hat estaban luchando. La fuerza de ambos era casi igual. Pero aún así, el vampiro empezó a superar a Priest. Black Hat, convertido en vampiro, volvió a ofrecerle a Priest que se uniera a él, pero Priest volvió a rechazarlo. Por eso, Black Hat arrojó a Priest hacia abajo y pensó que había ganado. Pero Priest, muy astutamente, estaba colgado debajo del tren. Al mismo tiempo, Hicks avanzaba abriéndose camino dentro del tren. Pronto, esquivando a los vampiros, llegó hasta Lucy, a quien un esclavo llevaba consigo. Él quería volar la puerta con su arma. En ese momento, Priest logró abrirse paso y entrar al tren, y pronto los vampiros también irrumpieron en el vagón. Hicks disparó al primer vampiro, y luego empezó a hacer un agujero en el techo para que entrara la luz del sol. Luego, ambos comenzaron a perseguirlo para rescatar a Lucy.
pero justo cuando llegaron hasta Lucy, Black Hat los detuvo. De un solo golpe, arrojó a Hicks fuera del tren, pero Hicks encontró cerca una motocicleta de un esclavo. Mientras tanto, en el tren, Black Hat comenzó a golpear brutalmente a Priest. Por su parte, Lucy también logró liberarse como pudo y prendió fuego al esclavo. Luego comenzó a atacar al vampiro diciendo, «¡Suelta a mi tío!». Entonces Black Hat le dijo que ese no era su tío ni nada, sino su padre. Priest intentó atacar de nuevo, pero Black Hat lo agarró y lo colgó de la pared con un cuchillo. Black Hat sacó a Lucy fuera del tren y dejó a Priest allí para que se quemara. Justo en ese momento, Tia comenzó a acercarse al tren con una bomba en su moto. Poco después, Priest también recuperó el conocimiento. Como pudo, logró separarse de la pared. Black Hat estaba a punto de beber la sangre de Lucy. En ese momento, Priest apareció de repente y lo atacó. Lucy cayó, pero Priest la atrapó justo a tiempo. Ambos quedaron colgando al borde del tren. Black Hat estaba a punto de empujarlos hacia abajo, pero en ese momento Tia también llegó cerca del tren. Allí, saltó de su moto en el momento justo y en cuanto la moto chocó contra el tren, Priest rápidamente tomó a Lucy y saltó del tren. El tren quedó completamente destruido y todos los vampiros que estaban dentro se quemaron hasta quedar reducidos a cenizas. Hicks vio la explosión y llegó allí de inmediato. Al ver que Priest y Lucy seguían vivos después de esa peligrosa explosión, Hicks sintió alivio. Lucy lo abrazó en cuanto lo vio. Ella también se acercó a ellos y en ese momento, el sombrero de Black Hat cayó al suelo. Al final, Priest entró en la iglesia y arrojó la cabeza de un vampiro frente a todos. Él explicó que al ver el tren en llamas fuera de la ciudad, todo quedaría claro y además advirtió que la reina de los vampiros no estaba allí. Es decir, el peligro aún no ha pasado. Después de esto, Priest se reunió con Tia, quien le contó que todos sus compañeros ya habían recibido el mensaje y que avanzaban para terminar esta guerra de una vez por todas. Por favor, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para más resúmenes de películas interesantes.